Repetición inmediata. Repetir lo que escuchas casi inmediatamente después de oírlo, con un retraso mínimo de 1 o 2 palabras. Escucharás un párrafo corto. Tu tarea es repetir lo que escuches inmediatamente, manteniéndote aproximadamente 1 o 2 palabras detrás de la persona que habla. Reglas importantes. No esperes a que termine la oración completa. Mantente justo detrás de la persona que habla. Sigue hablando incluso si cometes un error. Concéntrate en continuar, no en la perfección. Este ejercicio entrena tu cerebro para escuchar y hablar simultáneamente, lo cual es la base de la interpretación. No lean las diapositivas. Están proyectadas para acceso. Deben escuchar y repetir. El ejercicio comienza en la siguiente diapositiva. ¿Listos? Hace unos 3 años adopté un perro del refugio de animales de Long Beach. Ni siquiera vivo en Long Beach, pero había estado buscando un perro pequeño. Vivo en un condominio y ya tenía 2 gatos, pero mi corazón me decía que había espacio para un perro. Me comuniqué con varios refugios por perros pequeños, pero uno tras otro ya habían sido adoptados. Un día, mi hija encontró un perro pequeño en el refugio de Long Beach, así que fuimos manejando hasta allá. Cuando llegamos, ese perro ya no estaba. Nos permitieron caminar y ver a los otros perros. Había perros por todas partes. Recordé haber visto en las noticias que el refugio estaba lleno y que incluso había perros en la sala de conferencias. Mientras caminábamos, vimos muchos perros lindos que sabíamos que serían adoptados fácilmente. Pero entonces vi a un chihuahua pequeño llamado Spicy. Se veía completamente triste. Estaba en una caja pequeña en la pared y ni siquiera tenía espacio para ponerse de pie. En el momento en que lo vi, supe que ese era el perro. Nunca había adoptado un perro antes, así que regresamos a casa y pensamos en él durante toda la semana. Unos días después regresamos por él. Supimos que lo habían encontrado amarrado a un poste y aunque tenía microchip, nadie lo había reclamado. Spicy es casi siempre un perro silencioso. Casi nunca ladra ni llora, excepto cuando intentas acariciarlo. Entonces gruñe y ladra. Y fue ahí cuando entendí por qué lo habían llamado Spicy. Ahora tiene un segundo nombre, Spicy Habanero. Lo he tenido por 3 años. Todavía no nos deja cargarlo ni abrazarlo, pero sí nos permite acariciarlo. Y eso está bien para mí. Ronda 2. Seguimos con repetición inmediata, ahora con conteo regresivo en papel. Seguimos repitiendo lo que se escucha casi inmediatamente después de oírlo, con un retraso mínimo. Pero ahora, en una hoja de papel, cuenta hacia atrás desde 100, 100,
99, 98 y sigues, mientras que estás repitiendo lo que escuchas. ¿Listos? Ahí vamos. Hace unos 3 años adopté un perro del refugio de animales de Long Beach. Ni siquiera vivo en Long Beach, pero había estado buscando un perro pequeño. Vivo en un condominio y ya tenía 2 gatos, pero mi corazón me decía que había espacio para un perro. Me comuniqué con varios refugios por perros pequeños, pero uno tras otro ya habían sido adoptados. Un día, mi hija encontró un perro pequeño en el refugio de Long Beach, así que fuimos manejando hasta allá. Cuando llegamos, ese perro ya no estaba. Nos permitieron caminar y ver a los otros perros. Había perros por todas partes. Recordé haber visto en las noticias que el refugio estaba lleno y que incluso había perros en la sala de conferencias. Mientras caminábamos, vimos muchos perros lindos que sabíamos que serían adoptados fácilmente, pero entonces vi a un chihuahua pequeño llamado Spicy. Se veía completamente triste. Estaba en una caja pequeña en la pared y ni siquiera tenía espacio para ponerse de pie. En el momento en que lo vi, supe que ese era el perro. Nunca había adoptado un perro antes, así que regresamos a casa y pensamos en él durante toda la semana. Unos días después regresamos por él. Supimos que lo habían encontrado amarrado a un poste y aunque tenía microchip, nadie lo había reclamado. Spicy es casi siempre un perro silencioso, casi nunca ladra ni llora, excepto cuando intentas acariciarlo. Entonces gruñe y ladra. Y fue ahí cuando entendí por qué lo habían llamado Spicy. Ahora tiene un segundo nombre, Spicy Habanero. Lo he tenido por 3 años. Todavía no nos deja cargarlo ni abrazarlo, pero sí nos permite acariciarlo. Y eso está bien para mí. Seguimos con ronda 3, repetición inmediata y conteo regresivo en papel con cálculo aritmético. Seguimos con repetir lo que escuchas casi inmediatamente después de oírlo, con un retraso mínimo, pero ahora en una hoja de papel. Cuenta hacia atrás desde 100 en incrementos de 3. Por ejemplo, 100, 97, 94 y sigues. ¿Listos? Vamos. Hace unos 3 años adopté un perro del refugio de animales de Long Beach. Ni siquiera vivo en Long Beach, pero había estado buscando un perro pequeño. Vivo en un condominio y ya tenía 2 gatos, pero mi corazón me decía que había espacio para un perro. Me comuniqué con varios refugios por perros pequeños, pero uno tras otro ya habían sido adoptados. Un día, mi hija encontró un perro pequeño en el refugio de Long Beach, así que fuimos manejando hasta allá. Cuando llegamos, ese perro ya no estaba. Nos permitieron caminar y ver a los otros perros. Había perros por todas partes. Recordé haber visto en las noticias que el refugio estaba lleno y que incluso había perros en la sala de conferencias. Mientras caminábamos, vimos muchos perros lindos que sabíamos que serían adoptados fácilmente, pero entonces vi a un chihuahua pequeño llamado Spicy. Se veía completamente triste. Estaba en una caja pequeña en la pared y ni siquiera tenía espacio para ponerse de pie. En el momento en que lo vi, supe que ese era el perro.
Nunca había adoptado un perro antes, así que regresamos a casa y pensamos en él durante toda la semana. Unos días después regresamos por él. Supimos que lo habían encontrado amarrado a un poste y aunque tenía microchip, nadie lo había reclamado. Spicy es casi siempre un perro silencioso. Casi nunca ladra ni llora, excepto cuando intentas acariciarlo. Entonces gruñe y ladra. Y fue ahí cuando entendí por qué lo habían llamado Spicy. Ahora tiene un segundo nombre, Spicy Habanero. Lo he tenido por 3 años. Todavía no nos deja cargarlo ni abrazarlo, pero sí nos permite acariciarlo. Y eso está bien para mí. Entramos a la última ronda, ronda 4. Ahora no necesitas papel o lápiz. Seguimos con repetición inmediata, siguiendo esta vez una oración, una frase o una pausa detrás de la persona que habla, repitiendo lo que escuchas mientras que parafraseas el mensaje. ¿Listos? Adelante. Hace unos 3 años adopté un perro del refugio de animales de Long Beach. Ni siquiera vivo en Long Beach, pero había estado buscando un perro pequeño. Vivo en un condominio y ya tenía 2 gatos, pero mi corazón me decía que había espacio para un perro. Me comuniqué con varios refugios por perros pequeños, pero uno tras otro ya habían sido adoptados. Un día, mi hija encontró un perro pequeño en el refugio de Long Beach, así que fuimos manejando hasta allá. Cuando llegamos, ese perro ya no estaba. Nos permitieron caminar y ver a los otros perros. Había perros por todas partes. Recordé haber visto en las noticias que el refugio estaba lleno y que incluso había perros en la sala de conferencias. Mientras caminábamos, vimos muchos perros lindos que sabíamos que serían adoptados fácilmente, pero entonces vi a un chihuahua pequeño llamado Spicy. Se veía completamente triste. Estaba en una caja pequeña en la pared y ni siquiera tenía espacio para ponerse de pie. En el momento en que lo vi, supe que ese era el perro. Nunca había adoptado un perro antes, así que regresamos a casa y pensamos en él durante toda la semana. Unos días después regresamos por él. Supimos que lo habían encontrado amarrado a un poste y aunque tenía microchip, nadie lo había reclamado. Spicy es casi siempre un perro silencioso. Casi nunca ladra ni llora, excepto cuando intentas acariciarlo. Entonces gruñe y ladra. Y fue ahí cuando entendí por qué lo habían llamado Spicy. Ahora tiene un segundo nombre, Spicy Habanero. Lo he tenido por 3 años. Todavía no nos deja cargarlo ni abrazarlo, pero sí nos permite acariciarlo. Y eso está bien para mí.